Bien, empezamos con, esta idea. Bajo este esquema. Primero hablaremos un poco de la agricultura en forma general. Brincaremos algunos modelos que existen en la actualidad y hablaremos un poquito sobre las variables más simples que existen o que se trabajan en la agricultura, como es la temperatura, humedad relativa, y al final un poquito de entalpía con un enfoque termodinámico. Después esto lo ligaremos con la parte tecnológica y finalmente hablaremos de los temas actuales de inteligencia artificial aplicada a la agricultura. Bien, en esta primera diapositiva podemos ver el contraste de una agricultura que fue inventada en la primera revolución agrícola en los egipcios. Este es el arado egipcio. Hace más o menos como 10,000 años y hasta ahora persiste. Ha cambiado los animales, han cambiado un poco. El arado es de fierro, de acero, pero en los últimos 100 años tenemos la versión de la derecha, la versión tecnificada, donde la máquina pues simplemente desplazó en forma rápida, pues desplazó a este enfoque antiguo, y es un producto de la revolución industrial. Bien, entonces uno de los problemas que vemos en el caso de la agricultura es la escala. En el primer ejemplo, pues la agricultura se va viendo ya como un enfoque de producción. En épocas antiguas la agricultura se le veía como una cuestión mágica o religiosa, pero en el momento en que se convirtió en un problema de utilidad y a la naturaleza se le vio como que había que explotarla, entonces empezó ahora sí que la agricultura y la sedentarización del ser humano. Bien, con ese enfoque, pues vemos que con los animales se trabaja un enfoque de escala pequeña. Sin embargo, cuando la demanda crece, el lado derecho que estaba de la tractorización, pues trabaja con escalas grandes. Igual, al principio, en diferentes culturas que existieron en el pasado en diferentes continentes, vemos que los cultivos eran muy pocos. Generalmente era un cereal, un grano, junto con una leguminosa, y esa fue la base de alimentación de los nativos americanos, o de los egipcios, o de los de Babilonia. La agricultura, en la medida de que empieza a crecer la productividad, empiezan los problemas de almacenamiento, y en el almacenamiento también vienen los problemas de pues cómo conservar el producto para todo el año. Paralelo a eso, como la extensión de tierra pues no crece, se ha visto la necesidad de intensificar la agricultura, de producir más en la misma área de producción. Y cuando tenemos grandes cantidades de producto, el siguiente problema es la distribución. Finalmente, la mecanización, bueno, siempre se buscó desplazar la fuerza humana por una fuerza motriz, y eso es lo que nos lleva a esta plática. Veamos aquí algunos enfoques actuales de producción en áreas confinadas, como son los invernaderos, y entonces veamos, por ejemplo, en la parte de arriba, cómo un cultivo se puede entender como si fueran 3 paredes o 3 muros verdes, o todo el invernadero como si fuera un bloque de producción. En la parte de abajo, los animales igual, producción de gallinas, de vacas, de cualquier otro animal, también se puede entender de forma individual
o por grupos o todo el sistema como un solo componente. En este enfoque, actualmente se ha llevado a estudiar la producción, por ejemplo, de tomates a mucho detalle y podemos encontrar producciones intensivas de tomate bajo estas condiciones, donde prácticamente ya todo se le conoce. Variables de diferente tipo, hasta el sabor, color y el precio que va a tener en el mercado. ¿Qué se hace para hacer eso? Bueno, se empieza a hacer alguna toma de datos. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos una máquina que mide la fotosíntesis. En la parte de abajo tiene una gráfica de la transpiración en tiempo real. Y no solo la transpiración, sino el modelo matemático que va aparejado con ello. En el lado extensivo, también tenemos que como se ha incorporado en las fotografías, pues tenemos fotos con diferentes filtros para ver a la planta de diferentes formas y asimismo poder detectar algunos problemas o algunas ventajas. Podemos ir a nivel detalle como esto, donde a nivel celular amplificamos los detalles y podemos ir célula por célula viendo cómo está el fenómeno o el proceso. O si alguna planta no produce bien fotosíntesis, podemos ver en dónde empieza una plaga, en dónde empieza un proceso, a ese nivel de detalle. Bien, entonces cuando hablamos de producción y la queremos modelar a diferentes escalas, podemos tener lo siguiente, que podemos hacerlo a nivel celular, a nivel tejidos, a nivel individuos o a nivel unidad de producción. Por supuesto, la parte computacional más fuerte es cuando nos vamos al nivel celular y tendría que ser para dominios muy pequeños o para ejemplos pequeños. Bien, aquí nos topamos con un conjunto de componentes técnicos, que es lo que queremos estudiar: los aspectos físicos, los aspectos químicos, los aspectos biológicos, los aspectos económicos y sociales, y de acuerdo a eso, generalmente en la agricultura hemos usado las ventajas y limitaciones de modelos estadísticos. Poco a poco se han ido incorporando modelos deterministas y modelos mixtos. En la bibliografía se encuentra que la mayoría, más del 95% de los modelos que usamos son del tipo estadístico, y de esos la mayoría son regresiones lineales con una entrada y una salida. Los modelos deterministas poco a poco han ido proliferando para problemas un poquito más complicados. Los modelos pueden ser desde un diagrama, como una cuestión icónica, o una parte lógica. Hay cuestiones lógicas en la producción que no requieren hacer mayor profundidad matemática. Cuestiones analógicas o simbólicas. Aquí está un ejemplo de el flujo de agua en el río Magdalena, en la Ciudad de México. Y ahí podemos ver, pues con una foto simplemente nos damos cuenta de cómo está el problema de contaminación. Y en la práctica, en la parte de abajo, en la curva que es roja, ahí podemos ver que cuando la zona es limpia, las partes por millón de oxígeno pueden ser mayores a 8 partes por millón, y ahí puedes producir peces. Sin embargo, cuando disminuye a menos de 2 partes por millón, pues simplemente el río se muere, el río deja de tener vida, o proliferan otro tipo de bacterias que son nocivas para la salud. Esa es parte de cómo se genera un problema. La parte derecha de la curva podemos ver cómo puede haber un fenómeno de recuperación, o qué es lo que hay que hacer para poder regresar
al nivel de oxígeno que se necesita para que la vida en el agua funcione. Un ejemplo de modelos lógicos, por ejemplo, la luz. La luz llega a los árboles, a la planta, y eso es suficiente para producir biomasa, ya sea en la raíz, tallos, hojas y frutos. Claro, con otros elementos como el agua, la toma del suelo, o otro modelo lógico donde una vez que tenemos luz, suelo, agua y elementos de la atmósfera, producimos biomasa como es raíz, tallos, hojas y frutos. En la parte analógica, bueno, ahí podemos hacer varios experimentos de campo, que es lo que generalmente se ha hecho en la agricultura por mucho tiempo, y se hacen pequeñas parcelas, se toman observaciones, y los resultados para hacer algunos estudios estadísticos. A lo que vamos en la cuestión simbólica, muchas de las cosas que han pasado ahora es de que todos los procesos se han ido llevando a modelos de representación binaria de las que usa la computadora. Y entonces tenemos puro manejo simbólico. Y así, en este camino, podemos ver que la temperatura, la humedad y la energía nos pueden servir para estudiar la fotosíntesis, respiración, transpiración, en forma individual o combinada. Para el caso de la humedad, pues usamos el modelo más simple, es el de los gases ideales, con esta ecuación que tiene mucho tiempo, más de 100 años, y esa es la que se usa como una primera aproximación para trabajar la humedad. Si queremos ir a los reportes del clima, podemos ver este tipo de gráficas. En el lado izquierdo tenemos la humedad, en gramos por metro cúbico. En el lado derecho, la humedad relativa, que es la que generalmente nos mencionan los servicios meteorológicos. Y podemos ver ahí que, por ejemplo, para el caso del tomate, si estamos a 20 grados y con 80 o 60% de humedad relativa, podemos, cuando subimos la temperatura a 30 grados, podemos tener exactamente la misma humedad relativa, pero vamos a tener más humedad absoluta. Ese es un fenómeno interesante, porque cuando subimos la temperatura en un ambiente confinado, tenemos más capacidad para almacenar humedad y la humedad relativa no la registra. Este es el comportamiento típico que hay entre temperatura y humedad para un día en el Estado de México. Veamos un día tipo, desde las 0 horas hasta las 24 horas. La temperatura empieza a subir después de las 8 de la mañana hasta llegar a un pico alrededor de las 12, un poquito adelante de las 12 del día, y en la tarde vuelve a regresar. En el caso de la humedad, es el sentido contrario, o sea, empieza con una humedad alta en la mañana y cuando empieza a subir la temperatura, disminuye. Ese es un comportamiento común y típico en cualquier parte del mundo. Eso es física. Aquí hay otras versiones de lo que se hace ahora para aquellos que quieran involucrarse más en el mundo de la agricultura compleja, y podemos ver el enfoque alemán con modelos de Molière, con la psicometría de Molière, o el de los Estados Unidos, que es el modelo de Carrier. Esta es una idea sencilla con formas cuadráticas usando elipses para ver cómo es el comportamiento del tomate en diferentes condiciones de temperatura y humedad relativa. Ahí vemos, por ejemplo, que la temperatura entre 20 y 30 grados es lo que le gusta al tomate, y entre 60 y 80% de humedad relativa. Si estamos abajo, del lado izquierdo, en la parte roja, entonces tendríamos que calentar. Si estamos
arriba del 80% tenemos que hacer un proceso de secado. Y si estamos del lado derecho, tendríamos que enfriar porque está muy caliente. Y si estamos abajo, como en la parte desértica, pues tenemos que humidificar para que el tomate esté en una zona de confort y pueda producir biomasa o lo que nos interese. Este es otro enfoque que se usa, el déficit de presión de vapor, también para cuando no queremos lidiar con temperatura y humedad en forma separada. Los ingenieros han inventado una nueva variable que combina las dos y se puede hablar de déficit de presión de vapor y el confort del tomate va entre 0.5 y 1.5. Y ese más o menos es el comportamiento, la dirección de la flecha. Por último, en el caso de la entalpía, es el enfoque moderno que se está usando y ahí tomamos en cuenta el calor latente y el calor sensible para construcciones agrícolas, que pueden ser de plantas o animales. Esta es una versión de campo de cómo es el clima en Guerrero, en Iguala Guerrero. Entonces podemos ver ahí que a medida de que avanza a la derecha, la temperatura y el eje vertical de la humedad relativa. Aquí está en una forma más seca, este es Iguala Guerrero. Esta es una gráfica de lo que pasa con la temperatura y la humedad absoluta en un diagrama de Mollier. Es un sistema alemán. Y por ejemplo, esta gráfica representa, para si alguno de los escuchas es de Sinaloa, lo que pasó en febrero, 4 de febrero de 2009 o 2010, y pueden ver dos zonas, pues una zona, o sea, dos gráficas conectadas por una línea, entonces, la línea azul, por supuesto, y ahí hubo un cambio brusco de temperatura. Eso se supo unas 9 horas antes. Algo se pudo haber hecho para poder aminorar el problema o disminuir el efecto, porque cuando cambió la temperatura, bajó mucho la temperatura por un frente frío, pues toda la producción, que eran plantas pequeñas, se murieron, o sea, fue pérdida total. Bien, las plantas, como en este caso, pueden servir como un amortiguador. No es lo mismo tener un invernadero vacío y en seco a uno con plantas donde se llena de vapor y empieza ahí la dinámica de la producción. Este es un proyecto SINEC. SINEC es un proyecto alemán y se obtuvieron bastante buenos resultados. Inclusive aquí lo que se quería era recoger energía. Ya dijeron, bueno, está bien que produzcamos biomasa, pero también podemos recoger energía y usarla para el invierno. Recoger la energía, almacenarla en agua y usarla de día a noche es más o menos relativamente fácil, pero recoger la energía, almacenarla y llevarla al periodo invernal es un proyecto un poquito más complicado. Bien, cuando seguimos en este proceso, aparejado al enfoque mecánico de tractorizar el campo, de llevar máquinas, de sacar fotos, de poner sensores de muchos tipos, aparejado a eso empezó la idea de querer representar el pensamiento, o sea, cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, porque pareciera que a las máquinas eso era lo que les faltaba. Y entonces empezaron en 1955, hace más o menos 60 años, a modelar la primera neurona. Y es un modelo pequeño, pues, donde tengo la entrada A, B y C, esa es mi neurona,
y luego tengo una salida. Existe una conferencia importante que se llama de la Universidad de Dartmouth y fue el inicio de ese proceso de querer representar el trabajo de una neurona. Es un trabajo esencialmente matemático. Ya venían las computadoras con Turing, con Shannon, otros investigadores ya venían haciendo estas propuestas, pero esencialmente fue un acto inicial, así como cuando empezó la electricidad con una chispa, con Michael Faraday, y todo el mundo decía que esa chispa no servía para nada. Después, pues bueno, él contestó que una chispa era como un bebé, cuando nace pues no sirve para nada, pero ya cuando crece puede hacer cosas. Igual pasa lo mismo aquí, con una neurona, pues no se puede hacer mucho. Un ser humano en números normales debe tener unos 100 millones de neuronas. Aquí estamos empezando con uno, estamos hablando de hace 60 años, y poco a poco se empezó a trabajar, bueno, de ese modelo de una neurona a que ya tiene varias neuronas. Pasaron más de 20 años porque cayó en el olvido. Primero decía que no servía y pues tardó un poco, unos 15, 20 años para volver a resucitar esa idea, y ya por los 70s empezaron estos esquemas donde podemos ver al lado derecho cómo la temperatura y la humedad relativa pueden ser predichos o pueden ser modelados con 8 entradas. En este caso corresponden a 8 sensores que después lo transforman a 4 porque todos están ligados, y luego al último terminan en 2. Ese fue un avance gigante después de 50 años de que se presentó la primera neurona. Actualmente, pues ya podemos ver que hay un montón este es 2012, y uno de los problemas que se tenían en la agricultura o en la vida real es clasificar figuras. O sea, si usted toma una foto, puede ver el número del vehículo, o de quién se trata, o qué tipo de vehículo, qué tipo de animal, tipo de planta, qué tipo de hongo. Y eso es uno de los problemas que movían a este tipo de problemas que son los de clasificación. En este caso es en el mundo real, pero en el caso de la agricultura, por ejemplo, veamos queremos estudiar en el caso de vacas, cuando la vaca está comiendo y cuando está rumiando. Y entonces veamos que los sensores que están arriba, los datos que está mandando el sensor, que le ponen por las orejas, nos manda información de que cuando está rumiando y está comiendo. Por medio, y luego se puede modelar eso con un aprendizaje profundo, o sea, usando esos modelos de redes neuronales. El que quiera ver más datos sobre este caso, ahí abajo está la liga de Luis Miranda en 2015. Todos estos trabajos están hechos con Python para programación. Aquí vemos para el caso de frutas. En el caso de manzanas podemos ver qué tipo de manzanas, si están maduras, de qué tamaño son, de qué variedad. Y uno de los problemas que tenemos actualmente es saber de qué tan dulces son o qué tantos nutrientes tienen. Son de las preguntas de la actualidad. Y simplemente con una foto, inclusive ya aquí en México también hay algunos intentos para ver en el caso de chiles qué tan picosos son, o en el caso de otros productos que nos interese reconocer, sin necesidad de destruirlos. El potencial de uso es muchísimo, porque cuando lo tengas en tu celular puedes ir al mercado y puedes ver el aguacate si está podrido, sin necesidad de estarlo
apachurrando. Este es un ejemplo de lo que nosotros hacíamos para identificar árboles visto de una foto desde arriba. Aquí usamos un método determinista, no teníamos acceso a redes neuronales, y entonces usábamos una transformación Hough, que se llama, pero sí más o menos nos permitía encontrar dónde están los árboles, cuántos árboles hay, dado a una fotografía. Esa era una modelación rústica. Tenía el problema de que cuando la copa del árbol no es completamente una circunferencia o cercana a una circunferencia, pues simplemente no lo detecta. Esos problemas venían aparejados. ¿Se imaginan? Ustedes quieren reconocer a alguien y de repente ven que es otra persona, pues, pues no les va a gustar. Les comentaba, para el caso de células es exactamente lo mismo. Se usan programas para reconocer diferentes figuras. En este caso pueden ser círculos, pero puede haber triángulos y puede haber cuadrados. Actualmente, en este sitio pueden encontrar que la relación que hay entre el espacio exterior y los agentes los programas de inteligencia artificial ya tienen una relación de entrada-salida. O sea, por medio de fotografías o sensores, se lo comunican a la gente, que es un programa de computadora, y ese puede tener un actuador que ejerza acciones sobre el entorno, y ya eso es un poco del sueño de robotizar la agricultura. En esta dirección tenemos que, por ejemplo, en el caso de un gato, nosotros le tomamos una foto, pero si ponemos atención, el gato tiene muchos aspectos y podemos poner atención en las orejas, que nos mandan cierta información, los ojos, la nariz y la boca. O sea, esa fuente de información. Eso nos puede permitir saber de qué raza es el gato, qué piensa hacer, qué está haciendo, y esa información a veces uno la pasa desapercibida o no le pone atención. Sin embargo, cuando nosotros ponemos atención a algún detalle de una fotografía, podemos arrancar más información de la que no habíamos visto o no nos habíamos percatado. Otra de las grandes ventajas de estos nuevos métodos de la inteligencia artificial es que cuando tomamos una foto, podemos hacer un zoom en determinado detalle, en determinado aspecto, y podemos ver que en la parte derecha existe un umbral donde el ser humano ya no puede competir con la máquina. Entonces, al principio pensamos que la máquina pues, le ganamos, que somos mejores y eso, pero llega a un punto de resolución donde simplemente ya no lo vemos. Y eso puede suceder porque es de noche, porque está nublado, porque simplemente nuestra resolución de nuestros ojos ya no dan para más. Y además, pues nuestros ojos trabajan en un ancho de banda que es muy diferente al de las cámaras, o puede ser muy diferente, como sucede con el caso de animales o con el caso de unas cámaras especiales. Como moraleja de este tipo de enfoques, lo podemos ver en el caso del ajedrez. En el caso del ajedrez, pues ahí estamos viendo de que pues antes pensábamos que las máquinas no pensaban. Sin embargo, poco a poco los sistemas de juego empezaron a evolucionar, y evolucionaban en dos sentidos.
El primer sentido era de que almacenabas mucha información. Eso no sucede en la agricultura. Tenemos un enorme conjunto de datos y con ese enorme conjunto de datos queremos hacer algunas implicaciones, obtener datos, información nueva, y analizamos ese conjunto de información. En el caso del ajedrez era muy parecido, o sea, le metían una gran cantidad de partidas y lo ponías a jugar en base a ese esquema. Bajo ese modelo, lo que se hacía era competir con fuerza bruta. Estamos considerando a veces que las máquinas trabajan. Pero en 1996, 97, la computadora Deep Blue fue capaz de ganarle al campeón del mundo. Y fue hace 20 años, más de 20 años. De 20 años para acá ha evolucionado muchísimo. Es más, cualquiera que tenga un teléfono de celular, póngase a jugar ajedrez y va en el nivel 10 y a ver si le gana. Ya juega a nivel campeón, pues. Uno de los problemas de la inteligencia artificial aquí es de que a veces nos asusta. Decimos, bueno, ¿qué va a pasar? Eso lo vemos con nuestro celular también, con los asistentes de celular, que puede ser el Siri, el Cortana o el Alexa, donde tú le dices que haga algo y lo hace, y no protesta y no dice nada. Y aún más, el algoritmo te puede empezar a conocer que cuando te sales de ruta, te puede decir, oye, esta comida no te conviene, te puede hacer daño. O tenías que ir al banco y te fuiste por otro lado. Todo ese tipo de comportamientos lo puedes hacer ahora por medio de estos métodos de redes neuronales. La discusión de la inteligencia, si es que ayuda o no ayuda, yo pienso que sí ayuda, y va a ayudar en muchas tareas, en muchos problemas que tenemos en la agricultura. Como la agricultura es tan variada en muchas formas, pues podemos poner muchos sensores, tomar muchas fotos y echar a andar diferentes algoritmos para que nos digan qué está pasando en el campo. Y lo último que se está haciendo es que ya no necesites datos de campo, que solito la máquina los genere, que solita la máquina haga los datos que necesite, los busque, y a final de cuentas está conectada con muchas bibliotecas del mundo. Entonces empezamos a ver que la máquina le empieza a ganar a los poetas, a los músicos, a cualquiera que se le ponga. Entonces, uno de los retos es, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el caso de la inteligencia artificial? ¿Para qué nos sirve? ¿O qué debemos hacer? ¿O qué están haciendo en otras partes del mundo? Para poder ser competitivos. Un propósito de esta plática es abrir el abanico a un grupo de preguntas que pueda servir para que podamos enfocar los problemas agrícolas desde otra perspectiva, para que pues no nos quedemos atrás. Esta cosa es como el que se duerme y el que no se actualiza, pues simplemente se queda en el limbo. Hace poco comentaba sobre el caso, por ejemplo, un trailero, ¿no?, que maneja un carro y de repente se da cuenta de que ya es desplazado por una máquina. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues se pone a dar masajes, a hacer otra tarea, ¿no? A final de cuentas es otra máquina que tiene que darle mantenimiento o manejar. Sin embargo, después de un tiempo encontrará que pues dar masajes también lo puede hacer una máquina y mejor, y le pone música y le pone un ambiente mejor y le pone la fuerza correcta en el músculo correcto, entonces también va a ser desplazado. Una de las cosas que se prevé para el futuro en este ambiente de la inteligencia artificial es de que las actividades que son rutinarias, rápidamente las máquinas las van a ocupar. Y entonces el ser humano tiene dos opciones. Una, ser flexible
y la otra es adaptarse a las nuevas condiciones que vengan en el futuro.